Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Hemos venido viendo el Evangelio, es central en nuestras vidas. Y el Evangelio es la verdad de que somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero estos santos pecamos y fallamos tanto. Hace 8 días concluimos el capítulo 6. Y obviamente ustedes ya lo saben, aquí estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Así que obviamente vamos a continuar con el capítulo 7. Pero antes de ir quiero aclarar unas cuantas cosas. El capítulo 7 es un capítulo muy famoso, el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, pero a la vez es un capítulo muy desconocido, es un capítulo muy distorsionado y, la verdad, muy dejado atrás. Y es famoso porque toca ciertos temas controversiales, aunque tristemente eso es lo que hacemos con la palabra cuando solamente vamos a lo que nos conviene o a lo que en un momento nos interesa. Pero obviamente con la ayuda de Dios, si Dios nos presta vida, vamos a ver cada uno de los temas que se tratan allí, y uno de esos temas que es tan controversial y por lo cual este capítulo es tan famoso es el divorcio. Así que sí, vamos a hablar sobre el divorcio en este capítulo, no hoy, porque esa parte está más adelante. Por eso digo que es muy famoso, pero a la vez muy ignorado. Porque claro, es muy famoso porque es prácticamente del Nuevo Testamento, o más bien del Nuevo Pacto, el único capítulo que toca el tema del divorcio. Así que muchas personas, y prácticamente yo creo que si muchos no han estado inmiscuidos en esta situación del divorcio, al menos conocen personas, y en la iglesia es muy común esto, aunque a veces quisiéramos tapar el sol con un dedo. Pero por eso es que este capítulo es famoso, pero resulta que este capítulo toca temas que son demasiado sensibles y de los cuales no se habla mucho, como el matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Toca también el tema de la soltería y un tema que tristemente es muy tabú en la iglesia. Yo quiero decirlo, ustedes saben, toda mi vida estuve en un contexto cristiano, pero jamás llegué a escuchar un sermón de 1 Corintios capítulo 7 en sus primeros versículos, porque toca un tema muy fuerte que no debería ser así, y es la sexualidad. Y entonces jamás he escuchado predicar de este tipo de pasajes. Lo que digo, sí he escuchado sobre el divorcio mucho, pero sobre estos otros temas no. Así que con la ayuda de Dios vamos a ver todos estos temas muy fuertes, muy controversiales, pero yo creo que cuando los vemos a la luz de la palabra de Dios comprendemos la bendición de lo que es ver las cosas como Dios las ve. Así que la palabra de Dios habla sobre el matrimonio, sobre la soltería, sí, sobre el divorcio, pero también de la sexualidad. Y este capítulo particularmente nos habla sobre estos temas de una manera muy real, muy explícita, pero que honra y glorifica a Dios. Así que hoy vamos a ver los primeros 6 versículos, pero estos versículos entonces están enfocados en un tema principal. Aunque esta idea va desde el versículo 1 hasta el 16, pero obviamente no vamos a poder ver 16 versículos en esta mañana, sino que vamos a ver, digámoslo, como la introducción a esta verdad preciosa de la palabra. Y vamos a tocar un tema muy interesante que es sobre el matrimonio. Así que vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Primeros 6 versículos, nueva traducción viviente. Primera de los Corintios 7, 1 al 6. Versículo 1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y antes de darle el título a esta enseñanza, darles el título, quiero aclarar algo porque es muy importante. Y aquí yo quiero ser honesto y quiero ser transparente y quiero ser abierto. ¿Por qué? Porque alguien aquí podría pensar, como en ocasiones varias personas me han dicho, y yo respeto esa postura, pero yo le he orado a Dios, le he pedido gracia porque voy a hablar sobre el matrimonio. Y lo que digo, hay personas que de manera directa, personalmente me han dicho: Alex, yo no te escucho a ti hablar del matrimonio. No me interesa escucharte hablar del matrimonio. Yo no te pediría un consejo a ti sobre el matrimonio, porque no soy casado, porque soy soltero, porque no tengo la experiencia en el matrimonio. Ahora,
yo respeto esa posición. Y si quizá tú piensas así, lo que digo, he orado a Dios para que me dé gracia, yo te diría, al menos dame la oportunidad de exponerte la palabra de Dios. Porque es cierto, puede ser que hasta alguien piense así, pero mis hermanos, espero que todos estos años de predicar la palabra nos lleve a comprender, como lo hemos hecho por la gracia de Dios aquí, que no somos llamados a predicar experiencias, somos llamados es a predicar la palabra. Y si yo tuviera que vivir cada experiencia que está en la Biblia para poder predicar, no podría predicar y nadie lo podría hacer. Entonces no podría hablar tampoco del divorcio porque no me he divorciado, ¿sí? Entonces lo que yo quisiera es que pensáramos, si quizá tú tienes esa idea, ese pensamiento, te rogaría con el corazón, escucha, con un oído crítico, con un oído atento, y al final deduce si lo que voy a decir es el pensamiento de Alex, aunque no tenga experiencia, o es la palabra de Dios, porque aquí quiero decirlo con el corazón. No somos llamados a predicar experiencias y la experiencia de ningún hombre es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Y así yo tuviera experiencia, tuviera 40 años de casado y fuera a predicar este pasaje, no debería predicar mi vida. Deberías predicar lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, por la gracia de Dios, Él me ha permitido muchas veces, más de las que nos podamos imaginar, hablar con matrimonios y hasta aconsejar parejas, pero por la gracia de Dios y por supuesto, porque no tengo la experiencia, lo he hecho a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hagamos, que vayamos a la palabra y dejemos que sea la palabra quien hable y que así veamos que no es ni siquiera necesario tener la experiencia, sino que Dios obviamente es quien conoce mejor este tema del matrimonio. Porque ¿quién mejor que aquel que lo creó? Entonces no vengo aquí con mi autoridad ni mi experiencia. Vengo aquí con el corazón en humildad y pidiéndole a Dios que me dé gracia delante de Él y delante de ustedes para decir lo que la palabra de Dios dice y quizá el día de mañana me case y tenga la experiencia, pero que sea vivida a la luz de la palabra de Dios. Ahora, tendríamos otras dos opciones. Otra opción es que cierres tus oídos y no quieras escuchar este mensaje y quizá lo rechaces en tu corazón, pero lo que digo, dame al menos la oportunidad de exponer la palabra y al final juzga. Y quizá la tercera opción es que, no sé, el hermano Tito, el hermano Diego prediquen. O quizá una cuarta, esperemos a que me case y tenga la experiencia. Pero no, estamos hoy frente a este pasaje y se los digo, ha sido de bendición para mi vida. Ahora, alguien podría pensar, bueno, no estoy casado, no sé si me vaya a casar. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza, Evangelio y matrimonio. Porque este tema es tanto para solteros, como para casados, como para divorciados, aún como para personas que puede ser que nunca se casen o nunca nos casemos, porque yo no sé si algún día me voy a casar. Eso está en manos de Dios. Y le he puesto evangelio y matrimonio porque ese es el punto verdadero. No es la experiencia, no es la vida de un hombre que ha tenido la experiencia de 40 años de matrimonio. De hecho, como todo en la palabra de Dios y en nuestras vidas como cristianos, el evangelio debe ser el centro de todo y cuanto más de un tema tan importante como el matrimonio. Y lo que les decía, aunque nunca nos casáramos, los que conmigo están solteros, mis hermanos, esta verdad nos va a enseñar algo precioso porque el evangelio está en el centro de esta verdad maravillosa. Así que estoy convencido, esta palabra es para todos. No me he casado, pero esta semana estudiando esta verdad me gozaba y decía, Señor, gracias por tu palabra y espero poder bendecir a la iglesia, que tú bendigas la iglesia a través de este sermón. Así que no es la experiencia, es el evangelio. Si el evangelio no es el centro de nuestras vidas en cada área, y lo mismo, si el evangelio no es el centro de un matrimonio, mis hermanos, estamos en problemas. Estamos en problemas. De hecho, antes de ir directamente a Corintios y ver esa verdad preciosa de estos 6 versículos, quiero que veamos que cada que la palabra de Dios habla del matrimonio, porque tiene mucho que decir, el evangelio, Cristo es el centro. Precisamente aquí quiero enfatizar, digamos que en defensa propia, de que no son las experiencias, porque dos cosas allí. Primero, el que escribe esto y el que habla más del matrimonio en la Biblia, quien es el apóstol Pablo, él mismo declara que era soltero. Algunos eruditos dicen que muy seguramente Pablo estuvo casado en algún tiempo, pero eso es una especulación. Nadie lo puede asegurar. De hecho, en el capítulo 7 de Primera a los Corintios, Pablo mismo dice que él es soltero y está hablando del matrimonio. Entonces, Pablo no podría hablar del matrimonio. Es que está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, por eso vamos a hablar lo que el Espíritu Santo inspiró en esta mañana. Y lo segundo es que quiero que vayamos a uno de los pasajes más famosos sobre el matrimonio antes de ir a Corintios para ver solo un detalle, no nos vamos a detener. Nos gastaría una enseñanza completa y quizá mucho más. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33 y vamos a ver unos detalles allí. Dice el versículo 21, este es el apóstol Pablo hablando sobre el matrimonio. Es más, sométanse unos a otros por reverencia
a Cristo. En el matrimonio no es como tristemente a veces nosotros lo hemos visto en nuestra cultura, donde el hombre es el que manda, donde el hombre es el que regaña, mis hermanos. La Biblia dice de hecho que en el matrimonio un hombre y una mujer se someten mutuamente. Ahora, ¿cómo se ve eso? Bueno, dice por reverencia a quién? A Cristo. Cristo es el centro. Versículo 22. Para las esposas, ¿qué significa para las esposas someterse a su esposo? Eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Si yo no conozco a Cristo, si una mujer no sabe quién es Cristo realmente, si una mujer no sabe lo que es someterse a Cristo, difícil. Es más, creo que es imposible que se someta a su esposo. Pero si notamos que no es, mujeres, sométanse a sus esposos como fulano de tal, como la esposa del pastor se somete al pastor, como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Precisamente para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, ¿como quién? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces una mujer no va a saber lo que es ser cabeza, ni un hombre, si no entiende lo que es ser cabeza, pero entre Cristo y la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero es como la iglesia se somete a Cristo. Si yo no sé lo que es una iglesia sometiéndose a Cristo, si no sé cómo es que Cristo lidera y gobierna la iglesia, voy a poner este ejemplo. Cristo nos gobierna a gritos. Bueno, yo diría, en ciertos lugares sí. En ciertos lugares el que se para a hablar en nombre de Dios, eso grita y eso regaña y eso hasta golpea a las ovejas. Pero yo conozco un Cristo, un Dios, un Salvador que es tan tierno, tan compasivo. Entonces no es el ejemplo del pastor que está casado, es el ejemplo de Cristo. Versículo 25. Para los maridos, ¿qué significa para un esposo someterse a su esposa? Eso significa ame cada uno a su esposa. ¿Como quién? Como el pastor, como fulano de tal, como el que escribió tal libro. Y he leído muchos libros sobre el matrimonio, se los aseguro, y he escuchado muchas prédicas sobre el matrimonio. No, ¿como quién? Como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpiarla, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como ¿quién? Como Cristo lo hace por la iglesia. Cristo es el ejemplo. Mi hermano, Cristo es el ejemplo en el matrimonio. Mi hermana, Cristo y la iglesia es el ejemplo, son el ejemplo en el matrimonio. Entonces dice que nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Dice el versículo 31, como dicen las escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y aquí está esta verdad preciosa. Solo ese versículo, el versículo 32, debería ser la clave y el centro de toda esta verdad. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y ahí es donde me quiero centrar. El matrimonio es una ilustración de lo que es Cristo y la iglesia. ¿Alguna vez lo has visto de esa manera? ¿Cómo se ve Cristo y cómo se ve la iglesia? Y mucha gente podría hasta decir eso. Bueno, ¿cómo se ve en la vida cristiana? Un matrimonio podría decir, mira mi matrimonio. Un hombre podría decir, y un hombre casado podría decir, ¿cómo se ve el amor de Cristo por la iglesia? Como es mi amor por mi esposa. Y nuevamente alguien dirá, Alex, ¿por qué no estás casado? Bueno, no es mi palabra, no es mi experiencia, es la palabra de Dios. Una mujer a quien le preguntaran, bueno, ¿y cómo se ve eso de Cristo y la iglesia? Ella podría decir, mírame a mí, cómo honro a mi esposo. Mis hermanos, esta es la verdad más fuerte de la palabra de Dios. Versículo 33. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Pero Cristo está en el centro. Y entonces lo más triste de todo esto, mis hermanos, es lo que digo. Yo he leído muchos libros sobre matrimonio. Yo les puedo asegurar, es posible que yo haya leído más libros que ustedes y haya escuchado más prédicas del matrimonio. No sé cuántas me hagan falta, pero creo que me las he escuchado todas. Y tengo los libros. De hecho, si alguien quiere un libro para matrimonio, le puedo recomendar libros sobre el matrimonio. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? No es el ejemplo de ningún hombre. Puedo decirles con el corazón, de todas las prédicas que he escuchado, creo que solo pocas
si no es que recontaditas, han enfocado realmente a Cristo en el matrimonio, no la experiencia de ningún hombre. Porque de hecho cualquier hombre que tenga experiencia, los he escuchado, podrá decir que no es el hombre perfecto. Cualquier mujer que tenga experiencia en el matrimonio, estoy seguro que podrá decir, no soy perfecta. Pero nosotros tenemos a un Dios perfecto que de hecho dice, el matrimonio es una ilustración de lo que yo he hecho por ustedes, iglesia. Cristo dice eso a través de su palabra. Por eso en esta hora quisiera que viéramos esta verdad en 3 puntos. Vamos a ver cada uno de esos puntos en 2 versículos. Hemos leído 6, cada 2 versículos veremos un punto. Y es que, mis hermanos, entonces es el evangelio el que debe ser el modelo para el matrimonio. Y el matrimonio es una ilustración del evangelio. Esa es la verdad. Y esto lo podemos ver en primer lugar, y vamos a ver esto en los primeros 2 versículos, en el cuidado en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio según la palabra de Dios? Es cuidado. Es cuidar a la otra persona. Es pureza, es exclusividad, es compromiso. Veamos esto en los primeros 2 versículos. Versículo 1, volviendo a 1 Corintios, ahora sí centrémonos en este pasaje. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, detengámonos un segundo allí. Esa primera parte de ese versículo yo creo que es el sueño de todo predicador. Todo predicador yo creo que sueña con esto, tener al apóstol Pablo para hacerle muchas preguntas. Para los que estudiamos la palabra de Dios, yo creo que estamos de acuerdo con eso. ¿Cuántas veces uno quisiera decir, ¿por qué no tengo a Pablo para preguntarle sobre esto? Los corintios tenían a Pablo y esto nos dice que ellos le enviaron una carta a Pablo con preguntas. Ahora, es muy importante porque aquí lo que nos está diciendo es que a pesar de que los corintios eran personas con tantas fallas, con tantos errores, aún personas que estaban pecando lamentablemente, pero a la vez eran personas que querían obedecer a Dios. Personas que no tenían un Nuevo Testamento como lo tenemos tú y yo, y que en este momento no tenían al apóstol Pablo allí para preguntarle, pero le envían una carta. Pablo, queremos saber la verdad sobre esto. Pablo, instrúyenos sobre esto. Entonces vemos, son seres humanos imperfectos que quieren vivir en obediencia a Dios, a su palabra. Así que le hacen unas preguntas a Pablo y le envían una carta con estas preguntas. Entonces Pablo dice, y aquí podemos entender la pregunta a la luz de lo que dice la palabra, ¿es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales? Es evidente. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Pablo? No la tenemos, pero la deducimos. Pablo, ¿es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales? ¿Son más santos los célibes? No. Pablo dice, si tú puedes abstenerte de relaciones sexuales. Y más adelante eso lo va a ampliar mucho más Pablo. Recordemos que esta es como una introducción a toda esta serie de ese capítulo 7. Lo que Pablo va a decir, y ya nos lo dijo también en el capítulo anterior, las relaciones sexuales no es algo que tú necesitas como el alimento, aunque sea una necesidad. Pero no es una necesidad vital. Tú no te mueres si no tienes relaciones sexuales. Pero si tienes la capacidad de abstenerse, está bien. Sin embargo, no nos quedemos con ese versículo. Versículo 2. Sin embargo, dice Pablo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Ahora, lo que les decía, allí hay verdades preciosas. Primero, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Hay allí compromiso. Cada hombre debe tener su propia esposa, su propia mujer. Y cada mujer su propio marido. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar ¿con qué? Con la pureza. El matrimonio es un lugar donde se vive en pureza. El matrimonio es un lugar que Dios ha provisto para que haya pureza sexual. Porque en el matrimonio sí es correcto tener relaciones sexuales y de hecho Dios lo aprueba. Mis hermanos, aquí hay una verdad preciosa. Pablo dice aquí que esto es lo que va a ayudar a un hombre y a una mujer también a vivir en pureza. Lo decía hace 8 días, Dios no te priva de tener relaciones sexuales. En ninguna parte dice la palabra de Dios que es pecado tener relaciones sexuales. Lo que dice la palabra de Dios es que tristemente el mundo es el que ha corrompido la verdad de Dios y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El problema más grande, como les decía, un pasaje que no se enseña porque claro, habla explícitamente de la sexualidad, es que hemos dejado que quien nos informe sobre la sexualidad. Yo quiero hacer esta pregunta con todo mi corazón y lo digo aquí sí desde mi experiencia, porque nací y crecí en un contexto de iglesia. ¿Quién me enseñó a mí sobre la sexualidad? Afuera, en la iglesia no. ¿Quién te ha instruido a ti sobre la sexualidad? ¿La palabra de Dios o el mundo? ¿Quién ha instruido a tus hijos si tienes hijos en la sexualidad? ¿Tú a la luz de la palabra de Dios o el mundo? Hemos dejado que sea el mundo que es malvado, perverso y corrompido, que toma las cosas de Dios e instruye a nuestros niños, a nuestros jóvenes, aún a nuestros adultos, a nuestros hermanos, no conforme a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, de hecho el matrimonio es pureza, es exclusividad, es compromiso. Entonces a Pablo le hicieron preguntas y él dijo, ¿y ustedes por qué preguntan eso? ¿Ustedes están malos? No, porque esta es una verdad que enseña la palabra. Hace poco lo veíamos. Te recomiendo la enseñanza
de Cantar de los Cantares. Te recomiendo que estudies ese libro con tus hijos, con tu esposa o con tu futuro esposo, tu futura esposa. Mis hermanos, la palabra de Dios no tiene ningún problema en hablar de la sexualidad. De hecho, dice que la sexualidad es una de las maneras que Dios da para que los hombres y mujeres estén en pureza porque pueden tener relaciones sexuales, pero ¿dónde? En el matrimonio. Mis hermanos, es una salida a la tentación sexual que es real y la palabra de Dios lo enseña. De hecho, aquí hay una verdad preciosa. Mis hermanos, yo quisiera que fuéramos al principio. Yo quisiera que fuéramos al autor de esta verdad. Génesis capítulo 2, versículo 24. Este es Dios mismo hablando. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Estas son las palabras de Dios mismo. Estas palabras también las leímos en Efesios. Pablo se remite al principio. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Quién es el autor del matrimonio? No es el pastor, no es la experiencia del pastor. El autor del matrimonio es Dios. Y el autor del matrimonio, porque aquí es donde alguien pregunta, bueno, ¿por qué un hombre no puede tener varias mujeres? Lo veíamos hace 8 días, eso es pecado, eso está mal. Pero en la ley se podía, pero ¿por qué no? ¿Por qué está mal? Porque cuando Dios creó al hombre, Él no creó un Adán y 5 Evas, ni 5 Evas o ni una Eva y 5 Adanes. Él creó un Adán, una Eva y los bendijo. Él es el autor del matrimonio. Y Él dice, esto es exclusivo entre un hombre y una mujer que son bendecidos por Dios. Es un compromiso, pero también es pureza. También Dios lo hace para la pureza. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. De hecho, ¿qué dice Mateo capítulo 19, versículo 5? Son las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando le preguntaron sobre el matrimonio y el divorcio. Más adelante enfatizaremos el divorcio en las próximas enseñanzas si Dios nos presta vida. En Mateo 19, 5 Jesús dijo y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El apóstol Pablo lo dice, Dios mismo lo dice al principio. El apóstol Pablo lo enfatiza en Efesios, Jesucristo mismo enseñó, son 2, no 3 ni 4. Y es entre un hombre y una mujer. Es la palabra de Dios. Y allí es donde Dios permite que haya sexualidad sana. Precisamente para enfatizar más este punto y terminar este primer punto, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honren el matrimonio. Siento tanto dolor en la época en la que vivimos, porque aún los cristianos nos hemos dedicado a criticar al mundo. Ya lo hemos venido viendo a la luz de la palabra. El mundo necesita el evangelio. El problema más grande es que hoy estamos en un mundo que dice no al matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sí al matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres. Hoy estamos en un mundo donde honra supuestamente el matrimonio, donde está siendo más deshonrado en parejas del mismo sexo. Y las parejas de distintos sexos, los heterosexuales, no se quieren casar. Pero la pregunta es, ¿como iglesia estamos honrando el matrimonio? Pero honrar el matrimonio no solamente es casarme. Mis hermanos, honrar el matrimonio es poder vivir en esa pareja como Cristo ama a la iglesia, como la iglesia se somete a Cristo. Y aquí es donde hago la pregunta particularmente para los que están casados. ¿Así es como ustedes ven y viven el matrimonio? El hermano dice, yo quiero ser como Cristo para mi esposa. Y la esposa dice, yo quiero ser como la iglesia se somete a Cristo con mi esposo. Ese es el verdadero ejemplo. Lo que digo no es el pastor que, sabes, es que tiene un matrimonio tan bonito a veces, esa apariencia. Porque la pregunta es, si Cristo no está siendo el centro, entonces ¿quién es el centro? Mis hermanos, honren el matrimonio. No es una sugerencia, es un mandamiento de la palabra de Dios. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Sí, a veces predicamos más eso afuera, pero esto es para la iglesia. A mí no me importa de verdad con el corazón si afuera deshonran el matrimonio. Es lo menos que deberíamos esperar. La pregunta es, ¿como iglesia estamos honrando el matrimonio? Y queremos que Cristo sea el centro de esa verdad. Si eso es verdad, ¿cómo se ve eso? Hay cuidado, hay protección, hay exclusividad, hay compromiso. Sí, ¿saben por qué? Y aquí es donde quiero aplicar estas verdades a todos, aunque seamos solteros. Porque el matrimonio bíblicamente es una ilustración de lo que es Cristo y la iglesia. Y aunque yo no esté casado con una mujer en esta tierra, la Biblia me dice que yo soy como la esposa de Cristo y yo sé lo que es el cuidado de Cristo. Puede ser que yo no tenga experiencia en un matrimonio físico, pero por la gracia de Dios, Él me rescató y yo sé lo que es un hombre, o mejor, una cabeza cuidando este cuerpo. Y yo les puedo dar testimonio de eso. ¿Quién me ha ayudado hasta el día de hoy? ¿Quién me ha cuidado hasta el día de hoy? ¿Quién me ha sostenido hasta el día de hoy? Mi cabeza, Cristo. Y también podría decir, de manera imperfecta, también sé lo que es someterme a Cristo, ¿no? Creo que todos lo sabemos. Ese es el verdadero ejemplo de lo que es Cristo y la iglesia y el verdadero ejemplo de lo que es el matrimonio.
O mejor, el verdadero ejemplo de lo que es el matrimonio es Cristo y la iglesia. Y aquí es donde viene el punto, es simple. Y aquí quiero enfatizar un poco más esto para los solteros. Y también para los casados, obviamente. Pero si yo estoy soltero y yo no sé lo que es amar como Cristo, ni piense en casarme. Que ni piense en casarme. Porque la Biblia lo que me enseña es que si yo me voy a casar, debo de amar como ¿quién? Como Cristo. Y lo mismo diría para las jóvenes que están solteras. ¿Te sometes a Cristo? ¿Sabes lo que es someterte a Cristo Jesús? ¿Cómo vas a someterte a un hombre? No vas a poder hacerlo. Pero solamente cuando Cristo es el centro, es que vamos a honrar a Cristo. Vamos a honrar el matrimonio y vamos a dar gloria a Dios en esta verdad preciosa. Y el segundo punto que quiero que veamos es que entonces el Evangelio es el modelo del matrimonio y el matrimonio es una ilustración de lo que es el Evangelio porque ahí es entrega. Aquí es donde muchas prédicas fallan y aquí es tristemente donde más falla la idea que tú y yo tenemos de matrimonio. En la idea que tú y yo tenemos de matrimonio, entonces el hombre va a ver qué recibe o la mujer va a ver qué recibe. La Biblia enseña que es todo lo contrario. El matrimonio no es qué recibo, es qué tengo para dar. El matrimonio es entrega. Es lo que enseña la palabra de Dios. Vayamos a los versículos 3 y 4, volviendo a Corintios. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Dos cosas muy grandes allí. Primero, lo que digo, la Biblia no es para mojigatos, digámoslo así. La Biblia no tiene ningún problema, no es un tabú en la palabra de Dios. La Biblia dice que las mujeres también tienen necesidades sexuales. Y eso no es ninguna cosa rara ni es ningún pecado, así nos creó Dios, tanto a los hombres como a las mujeres. Pero sí vemos que en primer lugar dice que el esposo, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Que el esposo exija a su esposa que satisfaga sus necesidades sexuales. Cuando el esposo entiende lo que es ser como Cristo, él viene al matrimonio, es a satisfacer a su esposa. Él viene al matrimonio es a ver qué es lo que su esposa necesita. Es su deber, es su llamado de parte de Dios. Él no viene a exigir, él no viene a reclamar, él viene a ¿qué? A entregar. Y esto chocaba demasiado fuerte en la cultura en la que fue escrito eso. En la cultura en la que fue escrito esto, lo he dicho muchas veces y no es correcto, pero así era como se vivía. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer solamente servía para eso, para reproducir y para satisfacer a un hombre. Pablo dice, no es así. Pablo lo dice, cuando Cristo es el centro de un matrimonio, Cristo no está abusando de nosotros. Cristo ni siquiera está demandando de nosotros. Él es el que se está entregando y aún Él nos llama así, a que lo obedezcamos y vivamos para Él. Lo hemos visto a la luz de la palabra. ¿De qué manera? Por amor. Y en primer lugar dice, el esposo está allí es para satisfacer a su esposa. El esposo está allí es para entregarse a su esposa. Y allí está la otra parte. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y aquí es donde quizá una hermana podría decir o alguien podría decir, qué hermoso un matrimonio así. Qué hermoso un matrimonio donde el hombre va a dar, no a reclamar, sino a dar, a entregarse. Y donde ella va a dar, a entregarse. Y esta preguntaría para ustedes que están casados, ¿cuán hermoso sería un matrimonio así, cierto? Donde el hombre no va a exigir, a reclamar, sino a entregar, a darse a esa mujer. Pero donde la mujer también está haciendo eso, yo creo que se acabarían muchos conflictos, muchos problemas. La cosa sería diferente y no sería perfecto, pero sería maravilloso y glorificaría a Dios. Ahora, mis hermanos, nuevamente, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y entonces allí está también lo segundo que debemos ver allí con claridad. La sexualidad no es pecado, la sexualidad no está mal. De hecho, aquí es donde vamos. Muchos han dicho que la sexualidad es solamente para procrear, eso es mentira. Aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Solamente cuando tengan el propósito de tener hijos? No, aunque más adelante vamos a ver que también es el propósito y que los hijos también son bendición. Pero aquí dice que la sexualidad es hermosa, es un regalo de parte de Dios y que el uno al otro deben satisfacer esa necesidad, ¿pero en qué? ¿En dónde? Quizá una tercera verdad, en el matrimonio. Porque es el esposo, no es el novio, no es el amante, no es la prostituta, es el esposo. En un lugar donde hay cuidado, donde hay entrega, donde Cristo es el centro, el que va a satisfacer esas necesidades. Es la esposa la que va a satisfacer esas necesidades. ¿Qué dice el versículo 4? La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Qué verdad tan preciosa. Pero ¿cómo podemos entenderlo? Lo mismo en Cristo. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? La Biblia dice, es algo muy similar. De hecho, esa palabra allí, autoridad, es tan fuerte en la Biblia. Literal lo que significa es, me rindo. El hombre dice, mujer, me rindo a ti. Te entrego todo lo que soy. Qué bonito suena eso. ¿Cuántos hombres entienden eso a la luz de la palabra de Dios? Mujer, de manera sana, en este contexto, haz conmigo como quieras.
porque sé que Cristo está controlando tu vida. Aquí estoy para servirte, para entregarme a ti. Te estoy dando la autoridad de mi vida, de mi cuerpo, de lo que soy. A ti, mujer, que tienes a Cristo como cabeza. Qué hermoso eso, ¿no? Muy poético. Pero ¿qué hace ella? Exactamente lo mismo. Estoy aquí para ti, para satisfacerte, para entregarme a ti. ¿Sí? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Claramente, la esposa le da la autoridad, que en el idioma original significa el derecho legal, es decir, se entrega por completo, sin reservas. Claro, como vengo diciendo, esto es para ¿quiénes? Para cristianos. No te recomiendo, mujer, que hagas esto con una persona no cristiana. Ahí es donde vas a vivir las consecuencias. Y lo mismo, hombre, no te recomiendo que le entregues todo lo que eres como ser humano a una mujer que no es cristiana. Ahí es donde esto es en el contexto del matrimonio y donde Cristo debe ser el centro. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿y si yo estoy casado? Bueno, eso lo vamos a dejar para una enseñanza futura porque Pablo también habla de eso. Pero aquí está hablando entre el matrimonio de un hombre y una mujer cristianos. Y ellos se entregan la autoridad voluntariamente. Ellos se rinden el uno al otro. Yo creo que eso sería muy diferente en el matrimonio, pero repito, nunca he escuchado una enseñanza así. Y las he escuchado casi todas, creo, al menos las que he podido escuchar. Hasta he escuchado prédicas de matrimonio en inglés y he leído libros. Normalmente siempre enseñan es a exigir, a reclamar. Lo he dicho tantas veces, ese hombre que dice, dame la prueba de amor, eso no es amor. ¿Saben qué es realmente el amor? Es protección, es cuidado. No es exigir al otro, es entregarse. Pero claro, cuando tú te entregas a un hombre que es cristiano, él no te va a hacer daño. Él no te va a llevar al pecado. Él no te va a llevar a la inmoralidad. Cuando una mujer se entrega a un hombre que es cristiano, sabe a dónde lleva ese hombre a esa mujer, al altar. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Precisamente volvamos al principio, Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿hizo más al hombre y menos a la mujer? Tanto al hombre como a la mujer los creó a su propia imagen. Si hay alguien que le da dignidad tanto al hombre como a la mujer, si hay alguien que realmente muestra igualdad en posición y en dignidad, aunque somos diferentes en cuerpo y en roles, es Dios mismo. ¿Saben? Dios en ningún momento ha por debajeado a la mujer, eso lo ha hecho es el mundo. Mis hermanos, el evangelio es al contrario. De hecho, que en Cristo tú y yo tenemos el mismo valor. Tanto que lo que digo, en Cristo un hombre puede entregarse a su esposa sin reservas porque sabe que Cristo está controlando el corazón y la mente de esa mujer. En Cristo es que una mujer puede entregarse a un hombre de verdad porque sabe que a ese hombre lo está controlando es Cristo Jesús. En Cristo nadie se siente más que el otro. En Cristo sabemos que todos fuimos creados a la imagen de Dios. De hecho, esto es lo que le da valor y dignidad al hombre. ¿Qué hace al mundo? ¿Qué ha hecho el mundo con la mujer? Y mis hermanos, lo digo con dolor en el alma, lo ha convertido en un objeto. ¿Qué es lo que hacen los hombres sin Dios? Y eso no significa que tú y yo como hombres en Cristo no somos tentados. Pero ¿qué es lo que hace el hombre sin Dios? Ve a la mujer y ¿qué hace? La desviste con su mirada. Ve que la mujer pasa y se queda mirando. ¿Qué está mirando? Porque está viendo es un objeto. Porque no está viendo a alguien a quien cuidar. Porque no está viendo a alguien a quien amar. Y eso no significa que tú y yo no seamos tentados. Pero solamente creo que cuando Cristo llena nuestros corazones es que queremos aún en nuestros ojos tener pureza y santidad. Y es una lucha. No estoy diciendo aquí que lo he logrado. Pero es una lucha poder ver a las jóvenes como nuestras hermanas en Cristo. O como nuestras hijas. O si es que estamos viendo a una joven con deseos sexuales, entonces voy a prometerle matrimonio. La voy a conquistar y voy a procurar antes de conquistarla querer ser como Cristo para que cuando me case con ella sepa cómo amarla. Mis hermanos, es lo que enseña la palabra de Dios. Estoy viendo a las hermanas, a las mujeres como objetos sexuales o las estoy viendo como mujeres creadas a la imagen de Dios. Es cierto, el pecado distorsionó esa imagen, pero Cristo restaura esa imagen en nuestras vidas. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la pornografía? Nos muestra a esas mujeres como objetos sexuales que nos satisfacen a nosotros. Pero qué diferente es cuando esto se vive en el contexto del cristianismo. Ahora tú ves a esa hermana, esa mujer hermosa, preciosa, pero tú vas a esa entregarte. Pero lo haces en Cristo Jesús. Mis hermanos, para mí esto es tan revolucionario. Jamás escuché una prédica de estas. Jamás. Y asistí a todas las conferencias de solteros que hicieron. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que hace diferente a esto? ¿O quién? Cristo en el centro. Cristo en el centro. Porque Dios nos creó a su propia imagen. Tanto al hombre lo creó a imagen de Dios como a la mujer. Aquí quiero decirlo, precisamente, ahí es donde vamos, es entrega, aún en la sexualidad. ¿Qué dice Proverbios? Capítulo 5, versículo 15. Bebe el agua de tu propio pozo
Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Qué verdad tan preciosa. Hombre, yo sé, porque también soy hombre, que tienes necesidades sexuales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tienes un pozo del cual beber y saciarte. ¿Y si estamos viendo? No es pecado la sexualidad. Pero ¿quién es ese pozo que Dios te ha regalado? Tu esposa, tu esposa. Y si eres soltero, no es pecado que te quieras casar, al contrario. Es una bendición que Dios dice que puedes tener. Precisamente, quiero volver a Efesios capítulo 5, versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí es donde vemos Cristo. Solo Cristo es el centro. Cristo es el centro donde puedes aún beber de tu propio pozo y deleitarte en tu esposa. Y lo mismo para ti, hermana. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Hemos visto el matrimonio de esta manera? Una manera en la cual reverenciamos a Cristo, honramos a Cristo. Una manera en la cual podemos decir, esta es quizá una de las mejores maneras en que puedo servir al cuerpo de Cristo. Lo he dicho tantas veces, muchos creen y quisieran, y yo sé que aún en este lugar, tener una posición aquí adelante. Muchos quizá extrañan el famoso servicio, porque ustedes saben, aquí no tenemos muchos ministerios. Ni de escuela dominical tenemos ya aquí ministerio. Bueno, es que hay muy pocos niños. No estoy diciendo que esos ministerios están mal. Pero mis hermanos, ¿de qué me sirve a mí pararme aquí a cantar muy lindo en el ministerio de alabanza si estoy casado y no trato a mi esposa, como dice la palabra, como un vaso más frágil y no la amo como a Cristo, como Cristo me ama a mí? Este es el verdadero ministerio. ¿De qué le sirve a un hombre? Y aquí es donde digo, claro, aquí es donde esto golpea fuertemente mi vida porque no estoy casado. Pero si yo estuviera casado, ¿de qué me sirve a mí aquí pararme enfrente a hablar y ministrar y supuestamente qué unción y qué poder y qué espíritu cuando llego a mi casa y no trato a mi esposa con delicadeza, con amor? Y lo mismo la hermana es la líder de damas que, mejor dicho, eso hace temblar la iglesia. Es que esa mujer, eso predica mejor que cualquier varón. ¿Y de qué le sirve si llega a la casa y con esa misma voz que predica ofende a su esposo? Mis hermanos, el verdadero ministerio está allá. Donde más muestras la imagen de Cristo es allá, hermana, con ese esposo, hermano, con esa esposa. Ahora, y también puedo preguntarme a mí mismo, también lo hago en mi pureza como soltero, entendiendo que aún ni ser soltero no es un problema. Eso lo veremos dentro de 8 días, si nos quieres acompañar. Pero hoy estamos centrados en el matrimonio. Ahora lo que les digo, espero que Dios me dé gracia y no cierres tus oídos y tu corazón, porque quizás yo no tengo la experiencia en el matrimonio, pero la palabra de Dios es real. Por reverencia a Cristo, porque Cristo es el centro de tu vida. Hombre, ama a esa esposa, entrégate a ella. Esposa, honra a ese esposo, entrégate a él. ¿Has visto a tu esposo como a Cristo? Porque, sabes, él fue creado a la imagen de Dios y no solamente fue creado a la imagen de Dios y esa imagen se perdió en el pecado, sino que ahora Cristo ha venido a habitar en ese hombre. Mujer, cuando tú tratas a tu esposo, allí está Cristo, porque Cristo fue el que redimió a ese hombre y el Espíritu de Cristo está en ese hombre. Lo mismo, hombre, en esa mujer, tu esposa, si es cristiana, allí está el Espíritu de Cristo. Y ahora, si no fuera cristiana y me adelanto un poco, pues entonces muéstrale a Cristo. Muéstrale a Cristo. Ahora, esto me lleva al tercer punto, y aquí es donde voy a enfatizar una verdad, porque aquí la enfatiza Pablo mucho más. El Evangelio es el modelo para el matrimonio. El matrimonio es la ilustración perfecta de lo que es el Evangelio por la intimidad en el matrimonio. La intimidad en el matrimonio. En el matrimonio no debería existir el egoísmo. ¿Qué dice los versículos 5 y 6? No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Y aquí no tengo la experiencia y perdón por insistir tanto, pero es la verdad. Pero he escuchado a muchos y lo sabemos. No tengo que ser casado para saber que las mujeres utilizan mucho el famoso dolor de cabeza. Eso es real. Eso no es un chiste, eso es real. ¿Cuántas hermanas quizá hayan hecho esto? No se priven, ahora, no dice solamente de la hermana, el uno al otro de tener relaciones sexuales. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. A menos que los dos, tampoco es que la hermana vaya a sacar esta excusa, a menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno ¿a qué? A la oración. La única concesión, y en un momento vamos a enfatizar mucho más eso, es que los dos, porque vemos que son cristianos, los dos están de acuerdo. Y es que como que hemos tenido mucha intimidad, vamos a orar un poquitico. Vamos a dedicar un tiempo a la oración juntos, de mutuo acuerdo. Sin embargo, dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Qué verdad tan fuerte. Aquí es donde digo, esto no me lo enseñaron a mí. Aún a mí como soltero me mintieron toda mi vida.
Hermano, eso ore porque es la única manera en que usted va a poder bajar esos calores sexuales. Mentira, la oración no quita eso. Aquí dice que el esposo y la esposa van a limitarse por un tiempo de oración, pero inmediatamente vuélvanse a juntar porque es que la oración no les quitó el deseo. Olvídese eso. Y yo sé lo que es ayunar por eso y no se le quita a uno. No sé si los hombres se identifiquen conmigo, pero lo está diciendo la palabra de Dios. Es que ese hombre es el que más ora y es tan santo que ya ni intimidad tiene con su esposa. Pues tenga cuidado, porque eso no te va a quitar el deseo sexual. Y aparte de eso, el deseo sexual no es pecado. Entonces, mis hermanos, el matrimonio es para la intimidad también. Lo que digo, no es solamente para procrear. No se priven el uno al otro, a menos que estén los dos de acuerdo para tener un tiempo de oración. Entonces, ahí sí. Sin embargo, después deberán volverse a juntar. ¿Oraron? Entonces deben volverse a juntar. Y de hecho aquí es donde viene esta verdad tan interesante. Dice, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. En el momento en que un esposo le dice no a su esposa, le está dando cabida al mismo diablo. En el momento en que una esposa le dice no a su esposo, le está dando cabida al diablo. ¿Por qué, mis hermanos, mis hermanas? Porque aún Dios permite la sexualidad. En el contexto del matrimonio es sano. Y en el contexto del matrimonio es aún una manera en que una esposa tiene la oportunidad de servir a su esposo. O un esposo tiene la oportunidad de servir a su esposa. Ahora, esto es tan fuerte y aquí viene el versículo 6, porque entonces alguien podría pensar, ay, pero es que la oración es muy importante. Pablo dice, eso les digo, a modo de concesión, no como un mandato. Porque alguien podría pensar que es más santo, que es más hijo de Dios, que es más puro cuando está en oración. Yo llegué a escuchar aún personas que decían, pastores, yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa antes de predicar. ¿Qué tal? Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y es que acaso eso es pecado? ¿Es que acaso eso es malo? ¿De dónde estamos siendo informados a través de la sexualidad? De hecho, aquí dice la palabra de Dios. Pablo está diciendo, miren, esto que les estoy diciendo de que se priven el uno al otro por común acuerdo, pero solo porque van a orar juntos, no es un mandamiento. No vayas a creer que es que porque te pusiste a orar y no estuviste con tu esposa eres más santo. Es una concesión, es una excepción a la regla. Lo que Pablo está diciendo es, esto si quieres, y esto si quieren estar de acuerdo y es que de verdad quieren tener un tiempo de oración juntos. Y qué bueno que tuvieran un tiempo de oración. Qué bueno que no solamente tuvieran intimidad juntos como esposo y esposa, sino que tuvieran intimidad con Dios, pero es la única concesión si lo quieren hacer. Se van a dedicar a la oración. Esta noche vamos a orar y aún así después vuélvanse a juntar. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Hombre, mujer, no te hace más santo, no te hace más santa vivir de rodillas que estar con tu esposo. De hecho, es totalmente legítimo. Vuelvo y repito. ¿Cuántas hermanas son las líderes de oración y de ayuno y descuidan a sus esposos? Ah, pero eso, mejor dicho, y oraron y eso quedaron encendidas en fuego. La pregunta es, ¿eso realmente es el ministerio más grande? ¿Saben qué es lo que más muestra a Cristo? La relación más sana entre un hombre y una mujer como esposos, aún en la intimidad sexual. Porque aún allí hay una verdad preciosa donde Dios está obrando intimidad y unión. Lo veíamos hace 8 días, pero hoy lo quiero enfatizar. Porque ¿saben qué dice volviendo al principio en Génesis capítulo 1, versículo 28? Que hasta un versículo que muchos citan. Cuando Dios creó al hombre y la mujer dijo esto, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo, la sexualidad es parte de esa bendición. ¿O cómo se iban a reproducir? Se iban a reproducir como me salió por allá un hombre que de hecho bien perverso y bien depravado que sí era. Pero ¿saben qué me dijo? No, es que al principio se reproducían hablando. Por favor, yo no sé en qué mundo vive. Es de verdad, se los estoy diciendo, así me dijo. Porque me decía que el sexo era el pecado original. Eso es mentira. Entonces la pregunta es, ¿el árbol de la vida entonces qué es? Que el fruto prohibido que era la sexualidad. Y entonces pregunto, ¿y el resto de los árboles del huerto qué eran? ¿Y el árbol de la vida qué era? No, mis hermanos, eran árboles. Aparte de eso, en la eternidad también vamos a tomar del fruto. La pregunta es, vuelvo y pregunto, no, ahí la palabra de Dios claramente dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y dijo, reproduzcanse, llenen la tierra. Y la tierra está llena. ¿Cómo se ha llenado la tierra? Con la sexualidad, no es pecado. Antes de que el pecado viniera, cuando Dios dijo, he aquí que todo era bueno y en gran manera,
La sexualidad estaba allí, pero también ¿entre qué? Entre un hombre y una mujer, entre el matrimonio. Con la bendición de Dios, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. No solamente debían llenarla, también debían gobernar ¿qué? Juntos, dirigir juntos, tener la misma dignidad. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Tanto al hombre como a la mujer le dio esa autoridad, pero es cuando Cristo es el centro. Ahora, si alguien quizá no está seguro de esto, quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 5, volvamos allá, versículos 18 y 19. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. ¿Y saben a qué se refiere allí la palabra de Dios? Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Y está en la palabra. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. La sexualidad es una bendición de parte de Dios en el matrimonio. Y entonces aquí es donde quisiera que nos hiciéramos esta pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Evangelio y matrimonio. Solo el evangelio verdadero va a llevar a que podamos tener matrimonios sanos y verdaderos, que glorifiquen a Cristo Jesús. Pero les decía, pero esto nos habla de una verdad más importante, porque aunque no estuviéramos casados, esto nos recuerda que así es como Cristo nos trata. ¿Cómo te ha tratado Cristo a ti? ¿Cómo te cuida Cristo a ti? Y ahí es donde vamos. ¿Podría un hombre que está casado y tiene hijos decirle a sus hijos, hijos, les voy a enseñar cómo es que Cristo nos trata? Mira cómo trato a tu mamá. Mira cómo trato a mi esposa. Porque es la mejor ilustración del evangelio. Porque Cristo ha unido a ese hombre y a esa mujer. Es más, dice la palabra de Dios, así como cuando el esposo y la esposa se unen aún en la sexualidad y se convierten, se funden en un solo ser. Pablo dice, es un misterio, pero saben, eso ilustra cómo es Cristo y la iglesia. Así es como tú y yo nos unimos a Cristo Jesús en intimidad, en cuidado, en protección. Tú y yo estamos unidos a Cristo Jesús y lo que nos ha unido es el evangelio. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Yo no sé por ti, pero por mí saben qué ha hecho Cristo Jesús. Estuvo dispuesto a morir en una cruz. ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a entregar su vida por su esposa? Y aquí es donde hasta quiero aclarar un punto que no está directamente en el pasaje, pero ya es contextualizando a nuestra época, a nuestra cultura. ¿Cuántos hombres y mujeres están dispuestos a dar su vida y lo mejor y lo primero para sus hijos? ¿Y qué con sus esposos? ¿Qué con sus esposas? Sabes, en ninguna parte de la Biblia dice que estés dispuesto a entregar tu vida por tus hijos. Y alguien dirá, Alex, ¿por qué no tienes hijos? Y no los tengo y sé lo que es que un padre lo ame a uno y esté dispuesto a entregar su vida. Pero saben, ese es el problema. La Biblia dice es que el hombre debe estar dispuesto a entregar su vida ¿por quién? Por su esposa. Porque al final, si tú estás dispuesto a entregar tu vida por tu hijo, por tu hija, no por tu esposa, sabes, le estás dando el peor ejemplo a tus hijos. Porque al final, tarde o temprano, tus hijos se van a ir y te vas a decepcionar. Y se van a ir y te van a dejar a ti, a tu papá, van a dejar a papá y a mamá para irse con una esposa, con una mujer. Por eso es que muchas veces terminan los padres frustrados. Sabes, la persona que tienes a tu lado que se llama esposo, que se llama esposa, es la que va a estar contigo hasta que la muerte los separe, no los hijos. Y esa es la manera en que ilustra el evangelio, porque esa es la verdad. Y aquí es donde me parece esto tan hermoso. Aunque nunca me casara, esta palabra me habla de una manera increíble e impresionante, porque esa es la verdad del evangelio. Cristo se ha comprometido conmigo. Y en la antigüedad era así, las que más eran abandonadas y despreciadas eran las mujeres. Pero Cristo es el verdadero ejemplo porque Él nos ha tomado en sus manos. Él se ha comprometido con nosotros. Él nos está cuidando y nos ha prometido llevarnos a casa a la boda. ¿Y saben qué hace Él? Nos ha tomado en sus manos y nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a maltratar, nunca nos va a ofender, solamente nos hace bien. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro esposo. ¿Lo crees? ¿Lo vives? Hermano casado, hermano soltero, esa es la verdad en el matrimonio. Y esta es la pregunta, ¿cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto queremos vivir para Cristo? ¿Cuánto queremos honrarlo y exaltarlo? Y ahí es donde vamos, no para ganarnos esta salvación ni este favor, sino porque Él nos ha salvado y porque Él es nuestro Dios. Así es como las esposas deberían tratar a sus esposos. Solamente el evangelio es el que trae cuidado, entrega, intimidad. Por esta relación apunta, esa relación entre un hombre y una mujer imperfecta, apunta a la relación perfecta, a la que tenemos tú y yo.
en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso quiero concluir en este momento diciendo dos cosas. La primera, obviamente sé que ninguno acá tiene un matrimonio tan perfecto como ese, pero Dios puede dar gracia a sus vidas. Solamente Cristo puede llevar a que ese matrimonio empiece a ser conformado a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que quisiera que oráramos. Y quiero decirles que es lo que oro por ustedes cuando me acuerdo de ustedes, de sus matrimonios. Pero también aquí es donde vamos. Lo segundo que quiero decir es que más que esto, que podamos hacerlo aún en los matrimonios, es que podamos entender que esta es la verdad que Cristo ha hecho por nosotros, que Él nos ha amado de manera pura y perfecta y que esa relación de matrimonio es una realidad en Cristo Jesús, aún para aquellos que todavía no nos hemos casado. Que le digamos, Señor, que esta sea la verdad que podamos comprender y vivir todos los días. Que recordemos que estamos en una relación perfecta de matrimonio contigo, de entrega, pero que es por amor, porque tú ya nos has salvado, porque tú eres nuestro verdadero esposo, nuestro Señor, por toda la eternidad. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias en esta hora por esta tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia que se ha reunido en este momento, en este lugar. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos que de una u otra manera puedan escuchar este mensaje. Y una vez más quiero pedirte gracia para quien quiera que escuche este mensaje pueda ser realmente bendecido. Que entendamos que no solamente esta es una verdad preciosa para aplicar en el matrimonio o aún para aquellos que estamos solteros, quizá algún día nos des la oportunidad de casarnos, que esta sea una verdad que nos edifique para prepararnos para ese evento hermoso donde vamos a tener la oportunidad no solamente de disfrutar en un matrimonio, sino de poder ser un reflejo más vívido de lo que eres tú, Cristo, con nosotros, de lo que nosotros como iglesia somos para ti. Pero Padre Celestial, que recordemos que al final, sea en el matrimonio físico o no, tú estás con nosotros, Cristo comprometido, nuestro amado, precioso Jesús, nuestro Redentor, nuestro esposo, nuestro novio, que en un día estaremos contigo eternamente y para siempre en las bodas, pero que hoy, a pesar de que es un compromiso, tú no rompes ese compromiso, sino que nos cuidas, nos proteges y nos llevas directamente a casa. Que esa sea la verdad que mis hermanos puedan ilustrar en sus vidas, en sus matrimonios. De hecho, Padre, en esta hora te pido por cada matrimonio que escucha esta enseñanza y por cada matrimonio, por cada pareja, parte de tu iglesia, que ellos puedan entender que sus matrimonios son un reflejo de lo que tú has hecho en ellos, en Cristo Jesús, Padre Santo. Que ellos puedan usar su matrimonio como una ilustración de la verdad de tu palabra. Que esto pueda ser un ejemplo para sus hijos, para su familia, para aquellos que pueden ver esa relación hermosa entre un hombre y una mujer, aún imperfectos, pero que esto también ilustre la verdadera perfección de la relación que tenemos como tu iglesia, como hijos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para aquellos que estamos solteros, Señor, que nos permitas vivir a través de tu Espíritu en obediencia, esperando, Señor, quizás ese tiempo donde nos permitas tener una pareja y podamos honrarnos uno al otro, servirnos uno al otro en Cristo, pero que si no es así, que al final entendamos que lo mejor que nos has dado es tu gracia, donde estamos en matrimonio, en una relación perfecta con tu amado Hijo Jesucristo, que somos su esposa, somos la iglesia, que Él es nuestro Señor, nuestro amado, que Él es nuestro Salvador, nuestro esposo, nuestra cabeza. Que esta sea la realidad que vivamos todos los días hasta el final y que a través de tu Espíritu podamos vivir esa verdad en esta tierra hasta que lleguemos a casa en la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén.